Más de 43.700 personas han sido asesinadas en la Franja de Gaza en 13 meses de guerra de Israel contra Hamas. Esta cifra desproporcionada hace parte de las revisiones de un comité de la ONU que dijo que las acciones del ejército de Israel son características de los genocidios. Además, un informe de Human Rights Watch señaló que en el enclave se lleva a cabo una limpieza étnica con desplazamientos forzados de casi 2 millones de personas y que probablemente no podrán regresar a sus hogares. Vamos a reflexionar sobre estos datos y para ello conectamos con Daniela González Isa. Ella es maestra en Derechos Humanos, especializada en el Sistema de Naciones Unidas y directora del Programa de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey. Muchísimas gracias por estar en France 24. Muchas gracias, Ángela. Buenos días. Pues comencemos a hablar de este tema que además ha sido titular en France 24 las últimas horas. El Comité de la ONU sobre las prácticas israelíes denuncia el hambre como estrategia de guerra y el uso desmesurado de explosivos. Habla del equivalente a 2 bombas atómicas entre octubre de 2023 y febrero de 2024. ¿Por qué finalmente la agencia está hablando de prácticas que tienen características de un genocidio? ¿Qué cambia en este nuevo uso del lenguaje? Aquí es importante mencionar que el reporte que publicó este comité, que va publicando además también estos reportes de forma periódica, establece que la hambruna que se está generando puede ser identificada como una estrategia de crímenes de guerra. Es importante establecer que algunas agencias de Naciones Unidas, ¿no? Y este comité en particular, pues están preocupados que esto pueda generar alguna otra situación o algún otro crimen, ¿no? Determinado, por ejemplo, por el Estatuto de Roma. Sin embargo, específicamente se habla de crimen de guerra. Bueno, continuando, el Comité de la ONU concluyó además que altos funcionarios públicos y militares de Israel tienen que rendir cuentas. ¿Qué posibilidad existe de que los miembros del gobierno o del ejército de Israel sean en efecto juzgados por sus operativos en Gaza? Hay que tomar en cuenta aquí, por ejemplo, las acciones que están haciendo algunos órganos internacionales, como puede ser la Corte Penal Internacional, que en mayo del 2024 emitió una orden de arresto hacia algunos funcionarios, incluido el mismísimo Benjamín Netanyahu, ¿no? Precisamente por cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Sí es importante que, aunque probablemente no veamos nada a corto plazo, sí puede constituir, digamos, pues una acción que a largo plazo se pueda llegar a concretar, ¿no? Pero sí es importante a nivel internacional, digamos, que sí hay algún tipo de posicionamiento al respecto, ¿no? No nada más con algunos miembros del gobierno de Israel, pero también con algunos miembros del grupo Hamas. Bien, por su parte, Human Rights Watch habla de una limpieza étnica en Gaza. ¿Qué significa esto? Limpieza étnica no es digamos, no está definido internacionalmente bajo alguna convención internacional como podría ser el Estatuto de Roma, que define, ¿no?, qué es un crimen de guerra, qué es un crimen contra la humanidad, qué es el crimen de agresión y qué es el crimen de genocidio. Sin embargo, el concepto de limpieza étnica ha sido utilizado, por ejemplo, por algunos tribunales, como en su momento fue el Tribunal Especial para la ex Yugoslavia, y se refiere precisamente a estas estrategias de desplazamientos forzados, ¿no?, que no necesariamente generan, digamos, o no conducen necesariamente a un genocidio, por eso es necesario distinguirlas, ¿no? Entonces, el desplazamiento en un conflicto armado necesita tener ciertos mecanismos o ciertas garantías de seguridad hacia la población a la que se le está evacuando. Sin embargo, cuando es un desplazamiento forzado, quiere decir que no se está cumpliendo precisamente con esta situación, es decir, no hay una situación de extrema urgencia, no hay garantías para este grupo, ¿no?, que está siendo evacuado a otro lugar y que en este nuevo lugar haya, digamos, estas garantías, ¿no? Y no hay una garantía tampoco de retorno, que ese es un principio muy importante cuando se tiene que desplazar a una población, ¿no? Entonces, es por eso que esto puede constituir limpieza étnica, aunque no está, digamos, definido en algún tratado internacional como tal. Human Rights Watch declara precisamente sobre este tema que el desplazamiento forzado ha sido generalizado y que evidencia
que es sistemático y que es parte además de una política de Estado. Sin embargo, ningún aliado parece dispuesto a ponerle freno a Benjamín Netanyahu con estas declaraciones que tú haces. ¿Este tipo de reporte cambiará algo o al contrario con la próxima administración de Donald Trump se prolongarán este tipo de políticas? Probablemente algo que veamos, a diferencia de la administración Biden, que ha tenido, digamos, ha sido un poco cauto, pero ha presionado para que Israel precisamente respete, digamos, las normas del derecho internacional humanitario, que son estas normas que están aplicadas o que deben de ser aplicadas durante un conflicto armado. Se teme que durante la administración Trump sí haya una menor presión hacia Israel, ¿no? Y bueno, hay que ver también, por ejemplo, el contexto de otros países europeos, ¿no? Recientemente, por ejemplo, Gran Bretaña acaba de limitar el tráfico o la exportación de armas hacia Israel, ¿no? Y otros países europeos como España se han mostrado más contundentes hacia lo que está pasando. Entonces, también no nada más hay que ver lo que está pasando con Estados Unidos, ¿no? Que con Biden pareciera que no hay, digamos, esta contundencia, ¿no? de presión, y se teme que con Trump disminuya precisamente esta presión, pero pues también hay que ver qué está pasando, por ejemplo, con otros países europeos, ¿no? Pues muchísimas gracias. Es Daniela González Isa, maestra en Derechos Humanos. Que tengas un feliz día. Muchísimas gracias. Un feliz día. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más en Directo América. Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Cada año, miles de personas salen de sus países, buscan un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un mejor futuro. Contamos las historias de exilados, refugiados y solicitantes de asilo. Un viaje por las fronteras para entender el éxodo. Acompáñenme en Migrantes por France 24 y France24.com.